¿Crees que los grupos locales de consumo de proximidad son una alternativa para una agricultura más sostenible? Sí, por lo menos en parte. No pueden serlo en todo porque necesitas y estamos acostumbrados a tener más bienes que vienen de otros lugares y de otros climas y de otros huertos y de otras tierras. Y no puedes renunciar a ellos en un arrebato ascético. Más que eso, aunque creo en el consumo, o sea, obviamente si mis lechugas las puedo conseguir con el huerto de los amigos, o las faves o las alubias, por ejemplo, que se comen aquí en Asturias, se las compro a unas amigas que las plantan. Eso es bueno, sin duda alguna. Pero otra cosa que es muy buena y que la gente no hace y debería hacer, yo lo he promovido muchísimo con bastante mala suerte, salvo en una ocasión, son las cooperativas de consumo. Creo, siempre he creído, y lo siento por creerlo, tengo amigos comerciantes y quiero mucho a muchos comerciantes y entiendo el valor que tiene el comercio, pero el intermediarismo puede ser mortal para una sociedad. Cuando el campesino o el agricultor cobra una miseria y el producto de su trabajo pasa por 6 manos en donde va aumentando de precio y llega a precios casi inaccesibles a manos del consumidor, estamos haciendo algo mal. Reducir las cadenas de intermediarismo es fundamental. Es una de las formas en las que Amazon ha logrado hacer su negocio, por cierto. Y una de las mejores formas de reducir las cadenas de intermediarismo es la cooperativa de consumo. ¿Cómo se hace una cooperativa de consumo? Reúnes a la gente de todo el edificio, nada más. ¿Cuántas lechugas se come su familia a la semana? No, la mía 3, la mía 2. No, nosotros no comemos lechuga. No, nosotros somos veganos, nos metemos 6. Es una lista. 40 lechugas. ¿Y cuántos kilos de filete se comen? ¿Y cuántos litros de leche toman? ¿Cuántos litros de refresco toman? ¿Y cuántos tomates? ¿Y cuántas papas o patatas? Tanto. Bueno, multiplicamos por 4.2 y tenemos el consumo mensual, la compra mensual del supermercado de todo el edificio. Y eso ya es medio mayoreo. Entonces, 2 personas del edificio que pueden rotar para que no haya riesgo de abusos, van cada mes y compran todas las lechugas, todas las berenjenas, todas las manzanas, todos los litros de leche, todos los kilos de jamón, o cada 15 días por cuestiones de caducidad, a ver, que ya estoy viendo que vienen los sacapuntas, cada que sea prudente y razonable, van adquiriendo a medio mayoreo o incluso a veces a mayoreo. Las lentejas las puedes comprar por 6 meses. En las centrales de abasto, en los grandes mercados, se compra la compra de todo el edificio. Se puede ahorrar hasta un 30%. Para muchas personas 30% es poco, pero para la gente que está más necesitada, que es la que más gasta en esto, me refiero a porcentaje de sus ingresos mensuales, 30% es un aumento de sueldo. Las grandes cooperativas de consumo pueden funcionar para barrios enteros, donde son verdaderas fuentes de ahorro para todos. Entonces, si a eso le agregas el consumo de productos locales, sí, pero cómpralos en mayoreo. No compres como yo, que compro 2 latas de aceite, compra 60 latas de aceite para todo el edificio, los 3 edificios que están juntos, para los siguientes 3 meses. Te vas a ahorrar mucho dinero. Es una forma de combatir el intermediarismo, sobre todo ese intermediarismo voraz que sobre todo se siente en los espacios de los productos agrícolas. Y de los productos agrícolas, ahí incluyo ganado, incluyo productos como la leche y el huevo. Quitas cadenas de intermediarismo y tienes la posibilidad de que el productor gane más y que el consumidor gane menos. Y los otros que salieron de
de la cadena de suministro se dediquen a programar inteligencia artificial, qué sé yo.